tiene todo que ver con lo que estamos enseñando con respecto al Apocalipsis. Amén. Hoy vamos a aprender sobre USA, la historia de USA. Tome asiento, por favor. Venga, por favor, al primer libro de Crónicas, capítulo 13. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, aunque quiero leer segunda de Samuel también, capítulo 6. Vamos a aprender algo realmente maravilloso aquí, amén. A veces nosotros nos preguntamos, ¿cuántos conocen la historia de Usa, el levita, el que murió al tocar el arca? Levante la mano los que conocen esa historia. Ok, los que no la conocen, pues la vamos a leer, amén. Pero es importante que nosotros podamos discernir realmente qué fue lo que sucedió con este levita, con este siervo de Dios. Pues cuando tú recuerdas allí en el libro de Números capítulo 4, perdón, en el libro de Números capítulo 4, en los versos 15, versos 28, versos 30 en adelante, están todos los deberes de los sacerdotes, de los levitas, realmente los levitas, no de los sacerdotes, corrijo. Y se enseña cómo tienen que tener más de 30 años, creo que estoy gritando, estoy muy apasionado. Tienen que tener más de 30 años, solo pueden llegar a los 50 años y tienen que tener unas características muy especiales para servir en el templo. Y habla que el número total de levitas que el Señor ordenó contar a nuestro padre Moisés eran cerca de 8.580. ¿Y por qué estoy dando cifras y números y etcétera? Porque a la iglesia le parece que no es importante leer el libro de Números, el libro de Crónicas, primera y segunda de Crónicas, primer y segundo libro de Reyes, pero resulta que allí está desarrollada la historia de nuestros padres. Y quiero decirle que Usa era un hijo de otro sacerdote, de alguien muy especial, y tenía mamá, y tuvo papá, repito, y tuvo familia, y tuvo hermanos. ¿Alguien está aquí? Y resulta que tú para estar aquí donde estás hoy oyendo la palabra, tienes mamá, tienes papá, tienes familia, tienes esposa, de pronto hijos, y me refiero en el sentido completo del ser humano. Amén. Aquí no somos progresistas para decir ellos y ellas, hombres o mujeres. No, no, aquí somos cristianos. Nuestro Padre Eterno reprende ese comunismo y esas cosas del diablo, ese progresismo en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Entonces no tengo que estarme refiriendo a los artículos determinantes. Pero sí es importante saber por qué, después del verso 12, ahí en 2 de Samuel capítulo 6, por qué Usa realmente muere. ¿Cuál es realmente la revelación de esta narración bíblica que está, repito, bastante concordada? Hay bastante lectura para uno conocer esta historia. ¿Qué ocurre espiritualmente? Y preste atención a esto que le voy a hablar. Cuando un cristiano obedece parcialmente la palabra. Wow, me metí el dedo en la llaga, ¿verdad? Estamos acostumbrados a hacer lo que nos parece. Y eso fue lo que le ocurrió a Usa. Y Usa era un hombre sincero. Si usted realmente estudia, yo vengo estudiando la historia de él hace más o menos unos 8, 15 días. Era un sacerdote, era un levita, perdón. Un levita sincero, entregado, con todas las condiciones del servicio. Pero ¿cuál fue el error de Usa? Creer de buena fe que podría intervenir en cosas que él no conocía. Y eso le pasa a muchos cristianos hoy en día. Voy de una vez profundo. Jamás intentes ayudarle a Dios. Jamás te creas tan bueno como para contemporizar con Él. Estoy hablando de cosas muy profundas. Y si no me explico bien, pido perdón, pero quiero que usted lo medite en su casa
cuando vuelva a mirar este servicio o busque en el diccionario qué significa la palabra contemporaneizar. No intente ayudarle a Dios nunca, así sea de buena voluntad. Y voy a decir algo que puede sonar bastante doloroso, pero es sincero de mi parte y es sincero de parte de Dios. No se crea más Mesías que Jesús. Usted no es Jesús, yo no soy Jesús. Usted no es Yeshua, yo no soy Yeshua. No trate de ser mejor que Él. No trate de ser más sensible que Él. No trate de ser más tierno que Él. No trate de, ¿cómo lo digo, Espíritu Santo? De ser mejor que Él. La palabra dice que difícilmente el siervo será como su Señor. No puede más, no puede subir ese nivel. Entonces, mil perdones, tú y yo no podemos ser mejores que Jesús, mejores que Yeshua, más sensibles que Él, más tiernos que Él, más ayudadores que Él. ¿Cómo lo digo para que se pueda entender, Espíritu Santo? En el nombre de Yeshua HaMashiach. Nuestro Señor y Salvador tuvo muchos límites. Nuestro Señor y Salvador, a una mujer que le pidió ayuda vehementemente le dijo perra. Dijo que no tiráramos las perlas sobre los cerdos. ¿Sabe qué estaba mostrando ahí? No es que el Señor sea malo, ni que tú seas malo, no, sino que el Señor nos revela lo santo de su carácter. Y que el hombre, el cristiano, manosea el carácter de Dios. Lo pude decir como era. Así que miremos, por favor, primer libro de Crónicas, capítulo 3. ¿Estamos ahí? Le suplico, leamos concordadamente el segundo libro de Samuel, capítulo 6, desde el versículo 1, pero el versículo 12 en adelante es donde está este relato. Amén. No, desde el versículo 1 mejor. Y también aquí leámoslo desde el versículo 5. Amén. Aleluya. Wow, esto está maravilloso. No, leámoslo desde el 1. Es que es tan difícil trasquilar la concordancia a la palabra para entrar en contexto. Primer libro de Crónicas, capítulo 13, verso 1. Entonces David tomó consejo entre los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes, y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, si es la voluntad de Yahweh, bendito es su santo nombre, nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Versículo 3, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Mire esto, desde el tiempo de Saúl, porque Saúl se levantó contra Dios al querer realizar el oficio sacerdotal, ¿recuerdan? Mírenlo cómo manoseó Saúl el ministerio, y nuestro Padre Eterno lo cortó. Esto mismo pasó con Usa sin darse cuenta. De buena manera, por lo menos Saúl sí tenía conciencia de lo que estaba haciendo. Verso 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces, en este instante, David intenta traer el arca para Israel. Y mire lo que dice. Entonces David reunió a todo Israel desde Sihor hasta Egipto, de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Yarim. Y subió David con todo Israel a Badá de Kiriat Yarim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Yahweh, bendito su santo nombre, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios desde la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ayo guiaban el carro. Mire esto. Les dije que había estudiado bastante el oficio levítico y las ordenanzas de nuestro abacados con respecto al arca. Y el arca estaba absolutamente prohibido, Números capítulo 4, ya les dije,
Estaba absolutamente prohibido que ningún sacerdote, ningún levita la tocara. Amén. Y que el arca tenía que ser llevada en hombros, con unas varas especiales, ordenadas por nuestro Señor y Salvador, dispuestas, santificadas para ese servicio y no puestas en ningún carro así fuera nuevo. Están viendo cómo transgredieron la ley, la Torá, la orden de Dios, el mandamiento de Dios. Como cuando uno le dice a un siervo, siervo, pon la silla aquí. No, la pone allá. ¿Por qué la pusiste allá? No, es que me pareció más bonito. No, si el pastor le dijo aquí, era ahí. Y estamos en lo mismo. Pero el asunto aquí no era que el pastor dijera, sino que Dios había dicho, que Dios ordenó, no que había ordenado. Amén. Y mire esto, la pusieron en un carro nuevo. Y Usa y Ayo guardaban el carro y Dios no había mandado a hacer eso, porque el Señor había ordenado la celebración, la danza, el canto, la adoración y luego sí llevar el arca. Amén. No que la pusieran en un carro con ruedas, Dios no había mandado a hacer eso. Ahora mire esto. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, con arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa extendió su mano al arca para sostenerla porque los bueyes tropezaban. Dios no mandó a llevar el arca en un carro y menos que fuese tractorada por bueyes. Imagínense el arca del pacto llevada por bueyes. Dios no había mandado a hacer eso. Amén. Y dice, extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Yahweh, bendito es su santo nombre, se encendió contra Usa y lo hirió porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. ¿Quién me puede decir qué significa esta palabra que murió delante de Dios? No, hombre. Me están diciendo aquí que fue aceptado. No, delante de Dios quiere decir que hubo un juicio por su acción. Hubo un juicio, fue a juicio por eso. De que fuese o no condenado no nos interesa. Dios no nos llamó a preguntar eso. Solo que entendamos que él no tenía por qué haberse enfrentado a un juicio de condenación por eso, o salvación. Que era un sacerdote, era un levita. No sé si me estoy explicando. Amén. Se supone que si nosotros le servimos al Señor es porque queremos algo mejor para nuestra alma. Sí, no seamos hipócritas. Ay, es que yo le sirvo al Señor porque lo amo. Sí, eso es una parte. Pero Dios necesita de mí, necesita de ti. Lo hacemos porque queremos algo mejor para nosotros, para nuestras almas. Seamos muy honestos con esto, amén. No conozco un solo sacerdote, no conozco un solo cristiano de verdad, de corazón, en serio se lo digo, que le sirva a Dios solo porque le nace. Si bien le servimos a Dios porque lo amamos y de verdad nos nace y tenemos un llamado, hay mucha gente que deja el ministerio tirado. Hay muchos pastores que se divorcian, se casan con otra vieja, cometen adulterio, creen que le están sirviendo al Señor y abandonaron su ministerio sin darse cuenta. Y siguen ejerciéndolo de manera ilegal, ilícita. Hay pastores de mega iglesias homosexuales, violadores de niños. ¿Cómo se atreven? Claro, están endemoniados, pues por eso es que predican y qué palabra tan bonita y esto animan a cualquiera. No sé si me estoy explicando, pero Apocalipsis 20:12, un día vamos a estar delante de Dios. Y ese juicio no nos libramos ninguno. Y hay mucha gente que porque a la primera, a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta, a la décima no pasa nada, siguen en su concha de pecado, sin saber que Dios no retarda su promesa, sino que tiene misericordia esperando que se arrepientan. Pero en este caso no fue así, porque se metió con algo demasiado serio. Y es la santidad de Dios. ¿Por qué ministran esos pastores? ¿Por qué siguen haciendo lo que les provoca? Porque están fuera de la santidad de Dios. Sean sus cuerpos los que están usando. Si bien el cuerpo es el templo del Señor, pero en la santidad de Dios son calcinados.
Mire, ¿por qué puedo decir esto con todo acervo probatorio? Porque un pastor o un siervo, un ministro, un intercesor, o tenga el nombre que tenga, levita, sacerdote, intercesor, ministro, obispo, apóstol, profeta, astronauta, lo que sea, puede predicar la palabra, puede tener un altar. Lo que hay que discernir es si el altar es santo y si ese pastor anda en santidad y si el ministerio es legal. Me refiero con el derecho legal de parte del Padre y de nuestro Señor el Espíritu Santo. No sé si me estoy explicando. Porque los brujos también predican, ¿no se han dado cuenta? Entonces un pastor que no está en santidad, ya no está en la santidad de Dios. Lo peligroso es, óigame, cuando nosotros estamos ministrando en la santidad, en el orden de Dios. Ahí es lo peligroso. No sé si me estoy explicando, Espíritu Santo. Alguien que apague el Espíritu Santo, alguien que se aparte del Señor puede seguir predicando, puede seguir ministrando, pero no está en la voluntad de Dios, ni en el derecho legal de Dios, ni en la santidad de Dios. Y vemos ejemplos. Saúl, ¿me sigue? Los hijos de este gran profeta, ahí en 1 Samuel capítulo 1, acuérdense, que murieron por estar fornicando con las jovencitas del templo, ¿se acuerdan? Entonces, hay personas que ministran y no están en la santidad de Dios. El Señor no tiene problema con eso. El problema es cuando alguien está en la santidad de Dios, en la unción de Dios y comete este manoseo, este yerro. Ahí sí es una blasfemia contra nuestro Señor, el Ruach HaKodesh, y ahí nada ni nadie lo puede salvar. ¿Estamos acá? Sigamos. Versículo 11. Y David tuvo pesar porque Yahweh, bendito su santo nombre, había quebrantado a Usa. ¿Había qué? Escuche esto. De hecho, David le puso a ese lugar, le puso el quebrantamiento de Dios contra Usa. Así le puso el nombre. Otro nombre es cuando Usa fue quebrantado. Y así se llama ese lugar hasta hoy. Imagínense. Wow. Y David tuvo pesar porque Yahweh, bendito su santo nombre, había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. O sea, cuando Usa fue quebrantado. O el quebrantamiento de Yahweh contra Usa. Bendito su santo nombre. Amén. Verso 12. Y David temió a Dios aquel día. Pregunta, ¿sería que no tenía temor del Eterno? Claro que sí. ¿Y qué si yo le digo que David cometió otro error ahí? ¿Cuántos saben la historia? Temió a Dios y cometió yerro. Escuche esto, mire. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? ¿Cómo se atreve David a decir eso? Si ese era el mandamiento que el Padre le había dado. Ahora siga leyendo conmigo, verso 13. Y no trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed Edom Geteo. ¿Usted sabe qué significa Geteo? Filisteo. A ver, ¿cómo? En lugar de llevar el arca para Jerusalén, para la casa de David, donde Dios le había dado ciudad, y ahí estaba el templo, la manda donde un filisteo. Pero este filisteo era un hombre de testimonio, temeroso de Dios. Sigamos leyendo, esto está tremendo. Yo no sé si usted está pudiendo recibir algo aquí. David desobedeció también. ¿El Señor se enojó? No. ¿Alguna vez has leído por allá Jeremías 40 y algo, 3, donde dice, maldito el hombre que hiciera indolentemente la obra de Yahweh, bendito su santo nombre? A los siervos, a los pastores, a los ministros, a los apóstoles, a los astronautas, profetas de Dios y a los normalitos, se les olvida esa palabra. Usted nunca le vaya a servir a Dios porque le toca, porque le tocó, porque nada, no, si no, no le sirva. Cuídese de eso. Pero siempre que le sirva, hágalo con entrega.
con amor. Aleluya, como lo hacen aquí los siervos de esta iglesia. Tengo que decirlo. Y creo en mi espíritu, lo siento. ¿Cuántos estamos cuando oímos la intercesión en la mañana? Se puede conocer el corazón de un cristiano cuando ora. Cómo actúa. Pero hay de aquel que lo hace indolentemente, que lo hace porque le toca, o porque está en una secta. Ay, 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 bomba gay. Escuche esto. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed Edom en su casa 3 meses. Y bendijo Yahweh, bendito su santo nombre, la casa de Obed Edom y todo lo que tenía. A David no quiso eso, pues el Señor se lo dio a Obed Edom. Al filisteo, hágame el bendito favor. Vamos a entrar un poquito más profundo en esto, ¿le parece? ¿Cuál es realmente la revelación que Dios tiene con esto? ¿En qué me atañe a mí el leer estos capítulos tan supremamente importantes? Diga conmigo, hay realidades espirituales, hay movimientos espirituales que yo no puedo entender y que yo no puedo ver. Estamos hablando de realidades y movimientos espirituales, pero no quiere decir que si usted no los entiende, los desobedezca o cometa yerro contra ellos. No, creo que no me hice entender. El hecho de que usted no vea en el espíritu, lo enseñé el domingo, el hecho de que usted no entienda en el espíritu no significa que no esté ocurriendo en el espíritu. Se lo repito, no indica que no esté ocurriendo. Cada paso que tú das, lo he enseñado estos meses, tiene un destino. Así el propósito sea incorrecto. La idea es que tu propósito sea correcto para que te lleve al destino eterno correcto. Amén. Así que usted y yo, y tú que me ves allí por las redes o me ves en estas plataformas, yo no me estoy dirigiendo a una persona que cree en Dios. Me estoy dirigiendo a un alma que es eterna y va a tener un fin. Y mi anhelo como pastor es que pueda discernir que cada cosa que usted dice, que cada cosa que usted hace y sobre todo cada cosa que usted piensa que a la postre la va a realizar, sea pecado o no, va a dar cuentas. Y que el solo pensamiento crea un movimiento espiritual a su favor o en su contra. Se lo voy a repetir otra vez. Cada pensamiento que se convierte en deseo o anhelo, sí o sí causa un movimiento en el espíritu, que mueve cosas espirituales, y que van a tener un resultado alterno o singular. Escúcheme lo que le estoy hablando, alterno o singular en el ser humano. Esas dos palabras búsquelas en el diccionario, porque la palabra singular y la singularidad espiritual es muy profunda. Y ya me he tomado tiempo de hablándoles aquí de eso. Las singularidades espirituales son solo potestad de la voluntad divina, pero que son realidades, lo son. Amén. ¿Siente el peso? Esto está fuerte. O sea, usted y yo no estamos aquí por el clima, porque llovió o no, porque te fue bien o no, porque te pareció o no, porque eres humano o no. No, tú estás aquí por un propósito del destino divino, del cual acarrearemos una responsabilidad que con mesura nos dará una vista espiritual, un camino espiritual, una ruta espiritual. Sí o sí, de esta palabra tú tendrás un reto espiritual, a favor o en contra. No es mi culpa, pero mire, así una persona está en una secta, o está en una iglesia de la prosperidad, o está en una iglesia donde haya un pastor que crea que ama a Dios, pero no hace lo que Dios dice, lo que ese cristiano escuchó de ese pastor va a tener una ruta y va a ser eterna. Porque es que, familia, y tú que me estás viendo, Dios te manda a juzgar los espíritus. Dios te manda a juzgar los ministerios. Dios te manda a juzgar tu vida. Y si no lo haces,
I'm so sorry. What, pastor? Menso el zorro, lo siento mucho. Pero si usted no juzga lo que está haciendo hasta hoy, se detiene a pensar en la palabra y lo que la palabra le enseña, no se queje, no se queje. Porque hay cosas que el cristiano está haciendo bien y que cree que son buenas y resulta que delante de Dios es todo lo contrario. Yo le voy a suplicar algo que le he enseñado hace mucho tiempo. No le crea a todo el mundo que le habla de la Biblia y no le crea a todo el mundo que esa persona que le está hablando es un super hiper mega siervo de Dios. Tenga cuidado con eso, porque así empieza el engaño. Yo no sé, Dios me puso a revelar esto, pero yo tengo que hacerlo. Y sé que es porque hay mucha gente que está escuchando voces diferentes en lugar de ir a la palabra del Eterno. Usted tiene una duda, una pregunta, venga a la Biblia. Si no, vaya donde un pastor que le haya dado testimonio por años y pregúntele a él. Y si él tiene temor de Dios, sabe que cada respuesta que le dé a usted tendrá que dar cuentas delante de Dios. Y si es un siervo de verdad, le va a decir lo correcto. Porque lo que hace un verdadero siervo de Dios es intentar llevarte a la vida eterna. Mi afán es ese. Antes que yo mismo, como el apóstol Pablo, Dios me guarde por compararme con él, pero decía que él daría su vida en el infierno por un alma que se salvara. Wow, es que esto es delicado, familia. Y las personas toman el ministerio, la oración, la intercesión, el ayuno, la palabra, la meditación, su devocional, con demasiada, ¿cómo lo digo, Espíritu Santo? Demasiado tranquilos, demasiado alegres, como sin tener una revelación espiritual, que eso es demasiado importante en el espíritu. No, yo creo que me quedé solo, Dios mío. El resultado de hacer algo incorrecto en el espíritu es muerte inmediata y juicio inmediato. Así la persona no lo vea. Adán y Eva no murieron inmediatamente, pero fueron juzgados inmediatamente. No sé si me expliqué. Inmediatamente fueron desarraigados de la gloria. Que el espectro de la gloria les demoró un montón de años, más de 1000, porque en esa época estaban purificados y glorificados. Pero si a un cristiano le quitaran la gloria a Dios inmediatamente, no creo que ese pollito dure 1 año o 2 años. No sé si me estoy explicando. Entonces es muy delicado. ¿Estamos aprendiendo algo aquí? Gloria sea al Eterno. Lo que nuestro Padre está hablando aquí es una solemne advertencia sobre la santidad que Él tiene y la importancia de seguir sus mandamientos al pie de la letra para que nosotros no creamos que lo que hacemos lo hacemos bien, sino es un llamamiento al discernimiento de su santidad y a la pureza de su palabra para que cambiemos nuestra manera de pensar y de hacer las cosas. Y usted quiere, a propósito de esto, usted quiere nunca cometer hierro para algo, dígale, Espíritu Santo, en el nombre glorioso de Cristo Jesús o Yeshua Hamashia, si esto no es correcto, impídemelo. Se lo va a impedir solo por su amor. Siempre, cuando yo entendí esto, le digo, Señor, impídeme pecar. Tengo deseos de pecar, impídemelo, no lo permitas. Y todas las supuestas puertas abiertas o ventanas abiertas se cierran de inmediato. Si se te cierran puertas, no siempre, es porque el enemigo esté trabajando. Ahí es cuando hay que pedirle revelación a nuestro Padre y a nuestro Señor, el Espíritu Santo. Y si queremos andar seguros, Señor, impide toda ocasión de pecado en mi vida. En un negocio, en lo que sea, lo que tú vayas a emprender, pídeselo y Dios lo va a hacer. Amén. Usted sabe que el arca de la alianza era uno de los objetos más representativos de la presencia de Dios, de la santidad de Dios. Amén. Estaba rodeada de su santidad, de hecho. Por eso nosotros no podemos ni siquiera intentar el manosear la palabra o manosear algo espiritual, mucho menos si no le conocemos. Miren a Saúl, le estoy dando ejemplos bíblicos importantes. La esposa de Job, por ejemplo, eso fue tremenda, fue cortada. No sé, mujer, como una insensata has hablado, le dice Job. Amén. Aleluya. Nosotros no podemos hacer so pretexto de ayudar o de querer o de
de ser buenos, usar el método incorrecto. Dígame a eso, aleluya. Pues Dios había instruido ampliamente sobre cómo era que se debía llevar el arca y hacer lo respectivo concerniente al arca. ¿Por qué van a cambiar las normas, las reglas? Mire, qué tan importante es, por ejemplo, una hora de intercesión. Porque aquí empezamos a las 6 porque es importante, si Dios no le daría importancia a eso. Los domingos, etcétera, los sábados, etcétera. ¿Por qué hemos de llegar temprano al servicio a interceder, a clamar? Porque es importante. Usted no puede llegar a la atmósfera celestial y meter la mano allá y no pasó nada. Sí pasa, sí pasa. Mire, por eso es que a muchos cristianos se les retrasan las bendiciones. Culpa de él mismo, por obtuso. Estamos acostumbrados a llegar a la mitad del servicio, muchos, no hablo de ustedes. No cometan ese error. A veces es preferible que ni entre, ni entre. ¿Verdad? Yo soy de los que piensa lo contrario. Es mejor llegar a la mente. Sí, pero a Dios no le parece eso. No sé si me estoy explicando. Que tú le permitas a tu esposo o a tu esposa que no entre a la iglesia a orar, a interceder, llegando temprano, o llegan a hablar, o llegan a compartir. No, hágalo después del culto, después del servicio. Pero no debemos desaprovechar esos momentos, como decía por ahí, de efervescencia, calor, esos momentos de guerra, esos momentos donde de verdad debemos de meter la mano en el espíritu. Ahí es cuando hay que aprovechar. Amén. Y oremos por las personas que sabemos que les gusta llegar tarde a la iglesia, pobrecitos. Mire, el Señor está muy molesto con eso y desde el viernes en la madrugada me ha estado hablando al respecto. Porque eso es indolencia. ¿Usted sabe qué significa la palabra indolencia? Lo decimos estilo paisa, que le importa 5, 3 cuartos y lo mismo. Que no siente dolor ante el dolor. Y lo que pasa es que si algo le duele al padre, óigame bien, por eso cortó a Usa, por eso cortó a Saúl, por eso cortó a Adán y Eva, por eso cortó a la esposa de Job, por eso cortó a los hijos de Leví, etcétera, porque a él le duele que le manoseen su gloria, siendo él tan extremadamente bueno y santo para con nosotros. Mire, amado, si usted va a venir al servicio, véngase un ratico antes. Provea que si de pronto va a haber un tráfico antes, pues prevea eso. No sé si me estoy explicando. Yo aquí estoy dándome la pela y usted no se imagina todo lo que escribo y pero estamos aquí y no nos apartamos. ¿Por qué lo hacen los demás? No sé si me estoy explicando. Mire la acción de Usa. Yo quiero que usted discierna esto. Cuando los bueyes tropezaron en el arca y ella casi se cae, Usa extendió su mano para sostenerla, actuando con las mejores intenciones, pero sin seguir las leyes de Dios. Ahí estuvo el problema de Usa. La verdad de Usa fue que quiso hacerlo con la mejor intención, pero no de acuerdo a la santidad de Dios. ¿Me expliqué? Ojo con esto. Lo repito entonces. Él tenía las mejores intenciones, pero sin seguir las leyes de Dios. Yo tuve aquí una joven muy bonita que le gustaba ir a predicar a los prostíbulos a las 1, 2, 3, 4 de la mañana. Dios no quiere eso. Y se lo advertí, oramos con la profeta Olguita, con la profeta Gracielita por esa mujer. Se lo dijimos muchas veces. Un día, desde el hospital nos llamó, ay, que estaba muriendo, toda golpeada, la cogió un demonio y la golpeó. Y Dios no la mandó a eso. Dios no nos manda a eso. Dios nos manda a derramar las perlas sobre los cerdos. Tenemos que tener sabiduría, discernimiento de cómo es que Dios nos ordena las cosas a nosotros y cómo nosotros las debemos hacer. Miremos las razones para su castigo. Oh, tremendo, ¿verdad? Obediencia parcial, que se llama desobediencia. La obediencia parcial ralentiza todas las bendiciones del cristiano. La obediencia parcial es desobediencia, porque es desprecio a la voluntad de Dios. Imagínense, ¿quién va a querer eso? Es desprecio a la voluntad de Dios. Mire, mucha gente, présteme atención un segundo. Pido perdón. Mucha gente me dice, apóstol, me voy de vacaciones. Que Dios lo bendiga, hermano, porque si ya tomó la decisión. Diferente es, apóstol, ¿usted me daría permiso de ir a?
Oiga, eso es manipulación, maniqueísmo. No. Mire, conozco una familia que compró un tour para irse por allá a Punta Cana y en los días en que iban a ir, todas las algas se vinieron a la playa, está esa playa que no se puede. Si se hubieran ido para allá, pierden su tiquete, pierden todo. Y cuenta la historia que un amigo de esa persona se puso a ver los videos en TikTok y había muchas familias que habían ido por allá, perdieron su dinero y estaban tristes, llorando todo un año tratando de viajar y no pude porque ¿quién lo manda? ¿Por qué no pide dirección del Señor? Mire lo que pasó en Cartagena hace poco, lo que pasó también en Santa Marta hace poco, personas desaparecidas. Otros se los llevó la corriente, otros están en un jet ski y le pasó por encima de la cabeza, mató a la pobre persona, se le dañaron las vacaciones. No sé si me estoy explicando. Hasta para ir a pasear usted necesita pedir permiso y cobertura. No que lo llamen a uno, pastor, estoy de viaje. Ah, o sea, póngase a orar por mí. ¿Cómo? Perdón, disculpe. Y eso ocurre mucho, pero aquí tengo gente entendida. Apóstol, quiero ir a vacaciones. ¿Usted le parece? Cuando yo siento paz, le digo a la gente de una, ¿sí o no? Aquí tengo varias gente que siento paz, hágale, papá. ¿Cuándo se va? Y vamos a orar. Pero no es que lo llamen a uno ya para, perdón. Y la cobertura entonces lo pone a uno a orar extra. Porque qué tal que no sea la voluntad del Señor que vaya para allá. Mire, a mí hace poco me pasó. Yo tenía un viaje para una administración, una predicación. Y era cerca de Tolú y Coveñas. Yo iba para Montería, Córdoba, los que se acuerdan allá. Estaba ayudando en unos saberes especiales. Aparte de ir a predicar, ayudé a una campaña política, etcétera, un debate político y todas estas cosas. Y estando allá me dicen, vamos para Coveñas. Yo dije, sí, de una. Y el Señor me dice, ¿y yo te mandé para allá? Entonces le pedí perdón al Señor, le clamé, le gemí. Entonces quiero descansar, Señor. ¿A dónde me dices? Vete para tal y tal lado. Y cuando íbamos por la carretera, escúcheme bien lo que le estoy contando, hubo un accidente, mejor dicho, que cerraron la vía de oriente a occidente, o sea, la vía completa. No había ninguna clase de movimiento. Pero como el Señor me había dicho para dónde era, imagínense, a menos de 100 metros era el cruce para donde el Señor me había dicho. Donde hubiéramos ido para Tolú, ay, 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 Bombagay. Montón de muertos, duró la vía cerrada todo el día. Usted y yo no nos podemos mover si no es la voluntad de Dios. Y tenemos que pedir cobertura, y pedir oración, y pedir intercesión. Y por eso están los intercesores todos los días, clamando y gimiendo por usted y por mí. Y los bendigo cuando oran por mí. Porque el enemigo está buscando por dónde se mete. La obediencia parcial es desobediencia, es desprecio a la voluntad de Dios. No, yo sé que Dios entiende, el tráfico está tarde, el tráfico está difícil, llegué tarde. Dios entiende, perdón, pero si tenía que administrar, si tenía servicios, si tenía que orar, si tenía que interceder, si tenía que ayudar en los oficios de la iglesia, el servicio levítico es ayudar al ornato, al embellecimiento de la iglesia. Mire, Dios me ha regalado una persona, y yo la bendigo, ojalá me esté viendo, que a veces está tan grande la economía en la iglesia que no hay con qué cubrir los servicios. Y esta persona mira el recibo y lo vamos a, cuando ya está pago, yo, oh, gloria a Dios. Eso es ser un levita. Yo bendigo a esa persona. Porque a veces, créanme, son tantos los gastos, son tantas cosas al mismo tiempo. Hay personas que le quitan a uno cargas, la gloria es para el Señor. Pero si hacemos algo que a Dios no le guste, mire, no podemos desobedecer las instrucciones de Dios y quedar limpios. Nuestro Padre eterno nos guarde. Amén. Hablé de las razones de su castigo. Seguimos aquí. La falta de respeto a la santidad de Dios. Usted como cristiano puede hacer lo que quiera, pero ojo, si va a hablar de Dios, ojo cuando va a orar, ojo cuando tiene que ayunar, ojo cuando tiene que hacer algo para el servicio del Eterno. No me explique que eso no.
sea, el ministerio es muy delicado. Esto no se puede tomar de manera alegre. Porque, ¿sabe qué es lo que ocurre realmente con eso? Es una irreverencia y presunción. El cristiano siempre presume, cree que eso es correcto, cree que está bien, resulta que no. Y entonces, ¿sabe qué trae eso? Esterilidad a las personas. ¿Lo había escuchado? Esterilidad. Por eso hay personas que no pueden tener hijos. Y son disque ministros y siervos. Otros no les casa un negocio ni por las flautas. Otros, ay, como Armando, unas veces a pie, otras caminando. No podemos faltar al respeto a las normas que Dios ha establecido en su bendita palabra. Amén. ¿Cuál es la lección entonces que nosotros debemos aprender? Aleluya. Sobre todo, tener un reverente respeto a la santidad de nuestro Padre eterno. Tomar estas cosas con mucha seriedad y sobre todo discernir la majestad de su propia santidad. La santidad de nuestro Padre es majestuosa, es la majestad de Él, que es más, reciba esto. ¿Por qué es tan peligroso esto? Porque es que la santidad de Dios es la que lo cubre a Él. No sé si me hice entender. La gloria de Dios está después de su santidad. Escuche, escuche. Está el amor de Dios, que es su composición atómica, su semejanza. Luego está su santidad, que es la razón de ser de Dios, y luego sí está su gloria. ¿Hay alguien aquí que pueda recibir algo? Entonces sí es demasiado importante nosotros aprender a obedecer, ser suficientemente entendidos en el Espíritu. Amén. Amén. Porque las intenciones no son suficientes para salvarnos. Las intenciones no son suficientes para servir a Dios. Las intenciones no son suficientes para escaparnos del juicio de Dios. Nuestro Padre eterno tenga rajamín de nosotros. Amén. Si nosotros le servimos a Dios, requiere que le sirvamos a la manera de Él, no a nuestra manera. No cuando yo pueda, no como yo quiero. Es que tú entiendes Dios. No. Si no, no meta la mano ahí. Recuerden lo que les enseñé el domingo, vivir siendo salvos, vivir en salvación. Amén. Saúl no vivió en salvación, por eso conocemos sus funestos fines. Amén. Pero sobre todo aprendamos algo, amada familia, a discernir el amor y la confianza que Dios tiene para con nosotros. Amén. Esto es una lección sobre la necesidad de aprender a confiar absolutamente en la voluntad de Dios. Mire, he estado meditando sobre esto, perdón, y el Señor me ha salvado a mí la vida muchas veces, porque yo siempre le escucho y le obedezco inmediatamente. Tengo el pastor Gonzalo que ha andado conmigo por muchos años. Cuando el Señor me ha dicho, pare mi esposa, pare, voy conduciendo, pare, me grite, yo paro inmediatamente, no, espéreme ahorita, no, si se orilla, muere, hermano. No sé si me explico. Mire, cuando Dios diga algo, es que inmediatamente, porque lo que Usa no entendió es que Dios es poderoso y suficiente para sostener su gloria como para sostener la vida de cada uno de nosotros. Él no es loco para dejar tu vida a tu libre albedrío, porque lo hizo, sí, pero si tú eres un hombre entendido, una mujer entendida, tu libre albedrío, o sea, tu libertad está sujeta a su Torah, a sus mandamientos, a su voluntad, y no nos movemos una línea de ahí. Ese es el éxito. Un día me dijo el Señor, para tanta, porque yo estaba cayendo en eso, en dos cosas. Mire, yo estaba más fuera del país que aquí en el país y me conocían demasiado. Entonces la fama ya se está convirtiendo en orgullo o idolatría, Dios guarde. Cuando usted se vuelve muy famosito o se cree indispensable, usted ya cometió un error muy grande. Nosotros no somos indispensables. Dios no nos necesita a nosotros. Cuando yo tengo eso claro, me porto juiciosito, porque Dios siempre se provee. Mire, yo sé que muchas otras personas lo han dicho antes que yo.
Pero una iglesia grande no denota el éxito espiritual del pastor o de la iglesia. ¿Sabe qué denota el éxito espiritual de una iglesia? Que cuando se dé una palabra como esta, la gente cambie y la palabra los transforme, o mejor, la persona permita ser transformada por la palabra. Porque conozco muchos cristianos de 20, 30 y 40 años y hasta predicadores, y su forma de ser jamás ha cambiado. Les tocan el callo y saltan como liebres. Explotan con su temperamento, explotan con su inmundicia, explotan con su hombre viejo. ¿Cómo se sabe si un hombre de Dios de verdad ha sido transformado por la palabra? Por su forma de reaccionar en momentos difíciles o en momentos límites o en su intimidad. No sé si me expliqué. En su soledad. Entonces, ¿qué tengo que hacer, apóstol? Pidámosle al Señor que nos transforme, que nos cambie. Porque la pregunta que siempre estaba haciendo, y termino con esta pregunta, ¿usted realmente quiere ir al cielo? Es que al cielo no va una persona iracunda, mentirosa, chismosa, orgullosa, vanagloriosa, prepotente, que hace lo que le provoca, que no, Dios, allá no, al cielo no va a ir alguien así. Al cielo vamos personas que tenemos todos esos defectos, pero nos estamos crucificando para no actuar así. Nos estamos ocultando, estamos pagando un precio. Dios nos guarde de hacer algo indolentemente. Amén. Y de salirnos de la voluntad santa, santísima, majestuosa de nuestro Padre Celestial. ¿Cuál es la enseñanza entonces, amada familia? Orar antes de hacer cualquier cosa. Pedir cobertura. Mire, yo era de los pastores, yo lo entendí hace como 10 o 15 años, que la pastora Olguita me haga caer en cuenta si es más o menos. Pero yo antes creía que no necesitaba oración. Ahora me doy cuenta que estoy hiper mega necesitado de su oración. Ella me sostiene. Además de que me da mucha paz, eso me ayuda a transformarme. Mejor dicho, nosotros somos seres humanos que necesitamos orar los unos por los otros. Es importante. Y el Señor me mostraba por qué estamos en la intercesión todos los días de lunes a sábado, por qué la congregación el martes, el viernes, el sábado, el domingo, porque eso nos mantiene bajo cobertura, bajo el techo, protegidos, amparados. Amén. Así que no dejemos de congregarnos, pero tampoco, mucho menos, dejar de esforzarnos porque nuestro Padre nos transforme. Amén. Pidámosle a nuestro Padre eterno que nos transforme. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por ser tan bueno, Señor. Permítenos, Señor, que nuestra confianza en ti no esté deformada, Señor. No esté sujeta a nuestra voluntad, no esté sujeta a nuestra creencia, no esté sujeta a nuestro parecer. Guárdanos, Señor. Líbranos de ofenderte, líbranos de ir a tocar tu majestad, tu santidad. Guárdanos, Padre, de hacer lo que nosotros queremos, Padre. Guárdanos, Señor. Gracias, Señor, por todas las veces que has librado nuestra alma, nuestra vida. Y el Señor me decía esta mañana, dile a mi pueblo que me dé gracias por todos los días que yo los libro, que yo los guardo de todo mal, de todo peligro. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, yo te pido por la vida de Michael Steven Solórzano Castro y te pido, Padre, que no puedan hacer nada con este vehículo automotor, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, yo te doy gracias porque tú has escuchado la oración que hemos estado haciendo por Michael Steven Solórzano Castro, Padre. Yo te ruego, Padre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. Rocía esta motocicleta con tu sangre preciosa y hazla aparecer como estábamos orando, Padre. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, gracias por este milagro. Gracias por lo que vas a hacer, Señor, porque tú eres bueno. No permitas que estas personas puedan comer, dormir, que puedan respirar. No lo permitas. Suscita un movimiento, Señor, algo inusual y permítenos hallar este vehículo, Padre, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Mira el corazón de Michael Steven Solórzano Castro, Padre. Está pidiéndote, está clamándote a ti, Señor. Padre, te doy gracias por la vida de Noralba Valencia Ramos, Señor.
Bendice a Noralvita, Padre. Tú conoces que esta sierva es hermosa, Señor. Sabemos que la estás sanando completamente, Padre. En el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Padre, te pido por Vanessa León, Señor. Sabemos que tú estás tratando con su cerebro allí en el hospital, Señor. Te lo ruego en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Te doy gracias por la vida de Juan David Borges Arias, Señor. Te pido por la vida de Ricardito también, Señor, en el nombre glorioso de Yeshua HaMashiach. Te pido por su ojito, Señor, por Tomás Ricardo, Padre Borges Arias. No permitas, Padre, que su ojito vaya a quedar malogrado, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Padre, te doy gracias por la profeta Blanquita García allá en Miami, Señor. Llénala de gracia, de favor, prospérala, úngela, bendícela, Señor, que pueda realizar estos negocios y llevarlos a feliz término, Padre. Te doy gracias por la vida, Padre, de la pastora Rosa Gutiérrez Ríos. Te doy gracias por su salud. Te pido gracia y favor para llevar a feliz término estos negocios. Te pido, Padre, por la vida de la pastora Elsie Giraldo, por su hija Ana, Señor. Te pido que la hagas caer en cuenta. Toca a esta niña, Padre, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach, Señor. Te doy gracias por la vida de Margarito García, por su esposa Juanita Sauce, Señor. Llévala a esta revelación de la palabra, Señor. Padre, clamo también por la salud de Alma Lucía Castillo. Sé que tu fuego de Dios está sobre ella. La estás bendiciendo porque ella es especial, Señor. Gracias, Padre. Gracias por la vida de Ana Patricia Villamil Benavides, Señor. Gracias, Señor, también porque estás tocando a Vanessa León. Yo sé que lo estás haciendo, Señor, en el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Gracias por la vida de María de Jesús Pachón, Señor. Gracias porque ella es un testimonio en la iglesia. Bendícela, llénala de gracia, de favor, de salud, Señor. También te pido, Padre, por Israel Rincón, por Livia Ponte, su esposa, por Laurita, por Angélica, por David, por Mía. Bendícelos de manera rica y denodada, Señor. Te doy gracias por la vida de Blanquita Garnica, Señor. Bendícela de manera rica y sobrenatural. Asimismo a Geraldil Rincón, a Yona Churi, Señor, a su esposita, Padre, gracias, Señor. Gracias por el pastor Plinio Orejuela, Señor, allí en el Chocó. Por el apóstol Dubán Valencia en Nueva York. El apóstol César Wilbur García. El apóstol Josué Muñoz y su esposa Charito allí en Guatemala. Bendícelo, Señor. Bendice al apóstol Edgar Soto allí en Barcelona. Al apóstol Pedro Núñez allí en Asturias. Llénalos de gracia y favor. Bendícelos, Señor. Guárdanos y sálvanos, Señor. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach te damos gracias, Padre eterno. Amén. Amén y amén. Amada familia, perdónenme, me extendí un poquito, pero y eso que me falta mucha gente. Aleluya, pido perdón. Pero escríbanos ahí en la cajita de comentarios, tú que estás en YouTube. Dale dedito arriba, ahí en la cajita de comentarios, por qué quieres que oremos, qué necesitas, estaremos pendientes de ti. Mañana por este mismo canal, por estas mismas redes sociales, a las 6 de la mañana orando por ti. Y el próximo viernes estaremos desde las 6 de la tarde, oración, intercesión, guerra espiritual. Miren cómo está saliendo toda la luz, ¿sí ven? Todo lo que estamos hablando, el presidente, todo está saliendo a la luz. Estamos orando, Dios está haciendo. Así que sigamos orando y oremos por Bogotá. Esta mañana también el Señor le voy a rogar a ustedes que están aquí en la iglesia y le voy a rogar a usted que está allá allí detrás del canal de televisión y de las redes, unge Bogotá. Si vienes fuera de Bogotá, un poquito de aceite y unge y prohíbe la entrada de malandros y de toda esta inmundicia del progresismo y estallidos sociales y guerras y muertes, LN, FARC, Clan del Golfo, grupos armados ilegales a Bogotá, porque hay un plan terrorista que están pensando ejecutarlo, pero sé que no lo van a lograr. Unge las entradas a Bogotá con aceite, unge las salidas también con aceite. El Señor me lo dijo esta mañana, hagámoslo. Oremos por Colombia, oremos por Bogotá, por las ciudades principales, por los municipios, y sé que la paz verdadera de Dios es la que va a venir. Les amamos, les bendecimos. Nos encontramos mañana 6 a.m. Muchas bendiciones. Shalom. Los que estamos fuera de la ciudad prácticamente, como Ceci, como los que estamos ahí